Saludos y bienvenidos a Euronews Hoy. Este jueves importan los mensajes que trasladan mandatarios como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha calificado como criminal de guerra a Vladimir Putin. De hecho, el ministro de Defensa de Ucrania ha instado a la Unión Europea a que también lo califique como tal. El portavoz del Kremlin ha destacado que este calificativo es imperdonable durante su rueda de prensa telefónica, algo que no parece inmutar al presidente de Rusia, que sigue a lo suyo en un país en el que impera la censura en los medios de palabras como guerra o invasión. Este jueves, Vladimir Putin ha escenificado frente a los rusos la normalidad política reuniéndose con los gobernadores de Crimea. Ha señalado que las sanciones económicas ahora son una oportunidad para que, por ejemplo, empresas y bancos puedan desarrollarse en la anexada península de Crimea. Mientras, en Ucrania veremos la situación de saturación y escasez de medicamentos que se vive en algunos hospitales psiquiátricos como el de Pavlov, en Kiev, gracias al trabajo de nuestra enviada especial Annelies Borges. Viajaremos a Eslovaquia, donde el presidente de España ha recibido el respaldo del primer ministro del país. Es la primera parada de la gira de Pedro Sánchez. Busca consensuar una posición común sobre la reforma del mercado de la energía en la Unión Europea. Además, iremos a Honduras. El país ha autorizado la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos. Recordemos que la petición estadounidense acusa al expresidente de traficar, desde 2004, más de 500 000 de kilos de cocaína. Estas y otras noticias después de nuestros titulares. Biden califica a Putin de criminal de guerra después de que las fuerzas rusas atacaran más zonas civiles en su invasión a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusa a Alemania de haber dado prioridad a la economía y el gas ruso frente a la libertad y la independencia durante un discurso ante el Bundestag. Las negociaciones de Rusia y Ucrania avanzan mientras los bombardeos se intensifican. Kiev considera declararse neutral si Moscú detiene la invasión y retira sus tropas. Cuba condena a más de un centenar de personas que participaron en las protestas antigubernamentales del año pasado, una movilización que dejó decenas de heridos. 4 muertos y más de 90 heridos en el seísmo de 7,4 grados Richter en Japón, que no ha producido anomalías en la planta nuclear de Fukushima. Biden califica a Putin de criminal de guerra. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, definió por primera vez al presidente ruso Vladimir Putin como criminal de guerra después de que las fuerzas rusas atacaran más zonas civiles en su invasión a Ucrania. Biden hizo el comentario en respuesta a la pregunta directa de un periodista sobre si pensaba que Putin era un criminal de guerra. El Kremlin ha calificado la afirmación de retórica imperdonable. Biden acababa de firmar momentos antes su aprobación de un nuevo paquete de ayuda de $800 millones que eleva la contribución total de Estados Unidos a más de $1.000 millones en la última semana. La prioridad defensiva ucraniana sería un sistema de defensa aérea de largo alcance y acceso a drones. En su apasionada intervención desde Kiev ante el Congreso de Estados Unidos, el presidente Volodymyr Zelensky insistió en pedir la zona de exclusión aérea. El establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para salvar a la gente. Es mucho pedir. La zona de exclusión aérea humanitaria es una condición bajo la cual Rusia ya no podría aterrorizar nuestras pacíficas ciudades día y noche. En Moscú, Putin ha advertido a los rusos contra lo que denominó traidores y escoria prooccidental, que según el presidente ruso, Occidente quiere utilizar como quinta columna para destruir el país. Todo Occidente intenta dividir nuestra sociedad especulando con las pérdidas militares y las consecuencias socioeconómicas de las sanciones para provocar un enfrentamiento civil en Rusia utilizando su quinta columna. Se esfuerza por lograr su objetivo y el objetivo es uno, ya lo he dicho, la destrucción de Rusia. La oposición a Putin interpreta su discurso como la cruda advertencia de una represión más intensa aún contra los que no están de acuerdo con su régimen. Como antes en el Congreso estadounidense y en el Parlamento Europeo, Volodymyr Zelensky ha sido ovacionado en el Bundestag antes de pronunciar un discurso por videoconferencia que iba a estar repleto de reproches a Alemania. El presidente ucraniano acusó a Berlín de haber priorizado la economía y el suministro de gas ruso frente a la defensa de valores como la libertad y la independencia.
Estáis como detrás de un muro otra vez, afirma. Sí, no en Berlín, pero en medio de Europa, entre la libertad y la esclavitud. Y este muro se hace más fuerte con cada bomba que cae sobre nuestra tierra, sobre Ucrania. Con cada decisión que no se toma en aras de la paz, con cada decisión no aprobada por ustedes. El miércoles, Zelensky se dirigió al Congreso de Estados Unidos para pedir misiles antiaéreos y aviones para hacer frente a la invasión rusa. El jueves, mientras se dirigía al Bundestag, Moscú reaccionó a través de su portavoz de Asuntos Exteriores. Esas declaraciones son extremadamente peligrosas y esos suministros, como ya han mencionado los representantes de la administración presidencial, se convertirán en un factor desestabilizador que no traerá la paz a Ucrania. Y desde una perspectiva a largo plazo puede tener consecuencias aún más peligrosas. En la misma rueda de prensa, la portavoz rusa de Exteriores negó que las zonas civiles hayan sido objetivo de las fuerzas rusas desde que comenzó la invasión de Ucrania. Mientras el fin de la guerra está en plena negociación, los bombardeos rusos se intensifican. En las últimas horas, las ciudades de Chernígov y Mariupol han sido objetivo de los más duros ataques. Decenas de personas han muerto en zonas consideradas de protección para civiles. Este miércoles, Ucrania acusó a Rusia de cometer un crimen de guerra tras bombardear el teatro de Mariupol, donde se refugiaban más de 1000 personas según cifras de las autoridades locales. El teatro estaba plenamente señalizado como un refugio, con la palabra niños escrita en ruso. Moscú niega haber atacado el recinto. Y en medio de los constantes bombardeos llegan las primeras señales de que el final de la violencia podría estar más cerca. Moscú y Kiev trabajan en un plan de paz sobre un borrador de 15 puntos. Ese acuerdo prevé la renuncia de Ucrania a integrarse en la OTAN y una limitación de sus fuerzas armadas a cambio de la retirada de Rusia. Ahora se está discutiendo seriamente el estatus de neutralidad junto con, por supuesto, las garantías de seguridad. Eso es exactamente lo que dijo el presidente Putin en una de sus conferencias de prensa en febrero. Pedíamos cualquier garantía de seguridad aceptada por Ucrania y todos los países, incluida Rusia, excepto, claro, la expansión de la OTAN, dijo el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov. Las negociaciones están en curso, las negociaciones por el bien de Ucrania. Mis prioridades son absolutamente claras: el fin de la guerra, las garantías de seguridad, la soberanía y la restauración de la integridad territorial, declaró por su parte el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. No obstante, las perspectivas de una conclusión diplomática son inciertas. Algunos expertos siguen defendiendo que el objetivo final de Moscú es sustituir al gobierno de Kiev por un régimen prorruso. La guerra en Ucrania ha transformado la vida de todos los habitantes de este país, pero algunos aún no han comprendido lo que les está sucediendo. En el hospital psiquiátrico Pavlov, más de 1000 pacientes esperan que cese la locura de la guerra. Muchos han sido trasladados desde otras zonas invadidas por el conflicto, por lo que el centro está saturado y escasean ciertos medicamentos como los antidepresivos y los psicotrópicos. El subdirector del centro, Dmytro Lebedev, explica cómo se apaña. En nuestras redes sociales publicamos listas de lo que necesitamos, por ejemplo, pañales, agua y cosas así. Y muchas organizaciones voluntarias nos ayudan. Por ejemplo, los restaurantes envían comida incluso sin que lo pidamos. De pronto alguien nos envía pan o alguien llega con un coche lleno de manzanas, nos dice. Muchos miembros del personal se han trasladado al hospital con sus familias para poder estar con sus pacientes las 24 horas del día. Los voluntarios también se han volcado. Con mi colega hemos afeitado como a 100 personas y hoy hemos limpiado un poco. Y esto para mí es también una especie de oración por Ucrania. Me acuerdo de San Francisco, que lavaba a la gente, comía con ella. Ahora intento rezar con cada parte de mi cuerpo, dice. Now I try to pray every part of my body. El director del centro también reza para que el pasado no se repita.
Bajo el sonido de las sirenas antiaéreas nos muestra el recinto del centro médico, donde durante la ocupación nazi de Ucrania cientos de pacientes fueron asesinados por los soldados alemanes, algunos ejecutados, otros gaseados en las habitaciones del hospital. Pasamos tanto tiempo analizando la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, tantos mensajes morales y éticos. No debemos dejar que se repita, debemos aprender de nuestra experiencia, debemos convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Mi opinión personal, desgraciadamente, es que ni el ser humano ni la humanidad han mejorado. La historia se repite una y otra vez y es muy amarga. Y это горько. Хотелось бы, чтобы был воспитан, появился человек нравственный, человек высоких идей, человек порядочный. Ну, к сожалению, это не происходит. И надежды не теряем. Наверное, когда-то это произойдет в другой жизни, в других ипостасях, при других условиях. Annelies Borges en Kiev para Euronews. La imagen de una madre jugando con su hijo en un entorno seguro, en contraste con las desgarradoras escenas de familias que intentan subirse a un tren para huir de la guerra. Taisia y su hijo encontraron refugio en Ercolano, cerca de Nápoles, en la misma familia que la recibió en el marco del programa de acogida de los llamados niños de Chernóbil, cuando tenía solo 7 años. No sabíamos la lengua, no sabíamos cómo moverse. No sabíamos su idioma, no sabíamos cómo comportarnos con ella y tampoco sabíamos qué darle de comer. Abrí la nevera y la puse delante. Cogió 2 huevos con sus pequeñas manos y luego hizo un gesto así. Así que me di cuenta de que quería huevos fritos. Hace 26 años, Taisia llegó a Italia siendo una niña escapando de un enemigo invisible, la radiactividad en el área de Chernóbil. Hoy un enemigo visible y abominable la ha obligado a regresar a la misma familia que la acogió cuando era niña, pero esta vez como madre. Taisia nunca perdió el contacto con su familia italiana, pero no podía imaginar que volvería a necesitar su ayuda. Les agradezco que me hayan acogido de nuevo, porque es difícil cuando no sabes dónde ir, pero cuando tienes un lugar, una familia donde ir, es muy bueno, especialmente para mi hijo. Es pequeño y no quería que viera lo que está pasando en Ucrania. Taisia es uno de los 55 refugiados que el municipio de Ercolano, junto con la Cruz Roja y asociaciones voluntarias, fueron a recoger a la frontera entre Ucrania y Hungría. Nuestro objetivo, dice el alcalde de Ercolano, es integrar a los refugiados en el tejido social de la ciudad. Hemos puesto en marcha asistencia sanitaria y la posibilidad de que los niños ucranianos asistan a la escuela con los niños italianos. Acoger a los refugiados ucranianos puede ser un gran recurso para nuestra ciudad y nuestro territorio. Cuando vine aquí al principio tuve la sensación de estar a salvo, pero luego pensé en los amigos y familiares que dejé allá y los echo de menos. Siento que quiero volver y ver cómo están. Estoy preocupada por todos los que todavía están allí. Desde el desastre de la planta nuclear de Chernóbil hasta la guerra actual, no parece haber paz en la vida de Taisia, pero su familia italiana sigue ahí para ayudarla después de todos estos años. Luca Palamara for Euronews, Ercolano, near Naples. Sánchez recibe el apoyo de Eslovaquia para impulsar las interconexiones de gas. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, trató de recursos energéticos con el primer ministro de Eslovaquia, Eduard Heger. La invasión de Ucrania acelera los contactos entre países europeos y la resolución de asuntos estancados desde hace años, especialmente en el plano energético. Es el caso del olvidado gasoducto Midcat, que desde Argelia y a través de Almería muere en la localidad gerundense de Ostalric. Hablamos de cómo afrontar las situaciones que se producirán tras el final de esta guerra y creemos que la guerra terminará muy rápidamente. También he hablado de la situación de los refugiados o de las personas que huyen de la guerra y me alegro de que tengamos un nivel de solidaridad importante dentro de la Unión Europea. Desde el sur de Europa, lo primero que me gustaría trasladar a la opinión pública eslovaca es la solidaridad, el compromiso, la corresponsabilidad
del Gobierno de España, de la sociedad española, para con los países que son fronterizos y que están sufriendo en primera línea las consecuencias devastadoras de esta invasión de Ucrania por parte de Putin. Sánchez recibió el respaldo de su homólogo eslovaco para impulsar las interconexiones energéticas y, en concreto, el gasoducto Midcat para conectarlo con Francia. Honduras autoriza la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos. El juez de primera instancia, Edwin Ortez, aprobó la solicitud hecha por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Hernández fue llevado en helicóptero desde la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, donde está recluido desde el 15 de febrero, cuando fue detenido en su residencia, hasta la Corte Suprema de Justicia. La petición estadounidense acusa al expresidente hondureño de transportar desde 2004 más de 500.000 kilos de cocaína a través de su país con destino a Estados Unidos. Decenas de seguidores del exgobernante del conservador Partido Nacional, bajo cuya bandera Hernández fue presidente de Honduras 8 años, le expresaron su apoyo en las afueras del Poder Judicial, coreando consignas con pancartas que reivindicaban su inocencia. Darle todo el apoyo a lo que es al presidente Juan Orlando Hernández y decirle que no está solo, que la base de su partido aquí está, que la gente que le tiene mucho cariño aquí está y aquí seguiremos. El expresidente Hernández siempre negó que tuviera nexos con narcotraficantes. Atribuyó las acusaciones en su contra a una venganza de narcotraficantes que fueron extraditados cuando él fue presidente. Hernández, según la acusación, participó en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras, entre otros países, desde Venezuela y Colombia. La defensa de Hernández tiene hasta el viernes para apelar la decisión ante el Pleno del Tribunal Supremo en Tegucigalpa. No hay fecha establecida para la extradición en caso de que sea ratificada. En Cuba, un tribunal ha condenado este miércoles a más de un centenar de personas por participar en las protestas antigubernamentales del año pasado. La justicia cubana impuso penas entre 6 y 30 años de prisión bajo la acusación de cometer actos de vandalismo y causar disturbios con el fin de desestabilizar el orden público. Solo una persona fue absuelta de los cargos. Según las autoridades, estas personas que participaron en las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 volcaron vehículos, lanzaron objetos contra las fuerzas de seguridad o cometieron robos. Entre los condenados se encuentran 3 hijos de Emilio Román. 2 de ellos recibieron penas de 12 años. Cuando yo me enteré, me puse un poquitico contento porque ya no pienso en 20, pienso en menos, ¿no? Pero no estoy todavía de acuerdo, porque todavía con 12 años es demasiado. Las protestas dejaron decenas de heridos y al menos un muerto, aseguran las autoridades. También hubo más de 1000 detenidos, según organizaciones de derechos humanos fuera de Cuba. El fuerte terremoto que sacudió la costa noreste de Japón ha dejado 4 muertos y más de 90 heridos. El movimiento telúrico de 7,4 grados de magnitud fue captado por numerosas cámaras de seguridad. Más de 2.200.000 hogares se quedaron sin electricidad en 14 prefecturas del país, incluida la región de Tokio. Algunos edificios fueron destruidos y varios de los heridos fueron atrapados por el derrumbe de paredes y techos. En estas imágenes captadas por dron se ve un tren bala Shinkansen descarrilado. El seísmo golpeó el norte de Japón, que fue devastado por el terrible terremoto de 9 grados, seguido de un tsunami hace 11 años. La Autoridad Nuclear de Japón dijo que no se detectaron anomalías en la central nuclear de Fukushima, que en 2011 sufrió una triple fusión del núcleo en todos sus reactores operativos, con una importante emisión de contaminación radiactiva. Las réplicas del seísmo continuaron durante la noche y mañana del jueves. Pintar imágenes imposibles de diferenciar de la realidad siempre ha sido un desafío para los artistas. El Museo Thyssen de Madrid acoge la exposición temporal Hiperreal, el arte del trampantojo, del 16 de marzo al 22 de mayo. Con esta exposición, el museo reivindica este género menor basado en el engaño visual. Mar Borovia, jefa de conservación de pintura antigua del museo, explica la dificultad del trampantojo.
En determinados momentos se ha considerado que el trampantojo era simplemente técnica, una copia de la realidad donde no había nada más. La verdad es que no es cierto del todo, porque para hacer un trampantojo tienes que dominar la perspectiva, tienes que dominar leyes ópticas. La colección supone un recorrido histórico del género de 7 siglos, compuesta por más de un centenar de obras. Los cuadros expuestos proceden de galerías de todo el mundo, desde el Met de Nueva York hasta el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Las salas de exposiciones se han ordenado por temas y escenarios, no por orden cronológico. El objetivo, mostrar la evolución de cada estilo desde su origen hasta la actualidad. Hasta aquí el informativo de hoy. Pueden seguir informándose a través de nuestro canal, nuestras redes sociales y nuestra página web. Les dejamos con el No Comment del día, en el que verán cómo los iraníes compran flores antes del Año Nuevo persa. Gracias por seguirnos y feliz jueves. Gracias.